Muy buenos días para todos. Es un gusto participar una vez más en este día especial para todos los exportadores uruguayos, para todo el país. Y es especialmente un gusto cuando se trata de un tema tan relevante para nuestro país como el que se ha elegido para la jornada de hoy, porque además constituye una prioridad en la política económica de este gobierno. Creo que estamos atravesando un momento en donde cada vez hay una conciencia mayor sobre el cuidado ambiental, sobre la sostenibilidad ambiental y también sobre la sostenibilidad social. Y esto obviamente que está teniendo un impacto muy grande en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas en particular. Cada vez hay un mayor compromiso de parte de todos sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el desarrollo de modelos de vida sostenibles, en definitiva, sobre el cuidado del bienestar de las personas. Y todos estos factores, de alguna manera, se resumen en una sigla bastante conocida en estos momentos, que es la sigla ESG, por sus palabras en inglés, Environment, Social y Governance, ambiente, factores sociales y factores de gobernanza, que como describía Andrea Roth al inicio, hace que cada vez más los proveedores, los inversores, los clientes, todos los ciudadanos del planeta entero, especialmente los más jóvenes, diría yo, busquen estos elementos de responsabilidad ambiental y social y le exijan a las empresas mayor compromiso, mayor transparencia y mayor responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad. Yo diría que dentro de estos factores ESG, el factor climático y la conservación de los recursos naturales quizás sean los factores donde encontramos el mayor cambio de paradigma. Cada vez más la huella de carbono, que nos decían recién que es difícil de medir en las empresas nacionales, pero lo vamos a tener que hacer, bueno, cada vez más esa huella de carbono y esa conservación o el tratamiento que le hagamos a nuestros recursos naturales va a tener un rol cada vez más importante en los flujos del comercio y en los flujos de la inversión a nivel internacional. La forma en que los países usan o abusan de sus recursos naturales, del agua, de la tierra, de cómo cuidan su biodiversidad, eso va a tener un impacto cada vez mayor en el comercio entre los países, en las barreras arancelarias entre los distintos países, en el acceso al crédito, al tipo de crédito, al costo del crédito. En definitiva, empresas y países vamos a competir tanto en el mercado de bienes y servicios como en el mercado de deuda de acuerdo o basados en estas nuevas características, que no son nuevas, en estas características que en este momento están teniendo un rol tan importante. Uruguay tiene una muy buena posición mundial en términos de ambiente, social y gobernanza. Por un lado está la transformación energética de la matriz de energía que tiene el país, y miro al ministro de Industria y Energía, y más recientemente lo que el Ministerio de Industria y Energía está atravesando, que es lo que se ha llamado la segunda transición energética. Y podemos decir hoy que en los últimos 30 años la cantidad de carbono emitido por unidad de producto ha descendido en más de un 40%. Y a esto se suman los elementos sociales y de gobernanza, que Uruguay tiene larga data con una muy buena ubicación y que recientemente, al atravesar la pandemia con este concepto de libertad responsable, creo que quedó en evidencia y nos ubicamos todavía en una situación mejor en estos factores. Estas características de Uruguay en los factores ESG hace que en lo que tiene que ver con los mercados financieros se valore especialmente el crédito uruguayo, se valore especialmente el país. Cuando los
fondos de inversión van a elegir cuántos de nuestros bonos, cuántos de nuestros títulos de deuda van a colocar en sus portafolios. Ya no solamente miran la liquidez de esos títulos, las características del país, sino que también están mirando las características que hacen a estos elementos, y va a haber mayor peso en el portafolio de los inversores en base a el peso de estos factores a nivel internacional. Es decir, que la falta de escala del país, el tamaño de Uruguay, deja de ser un inconveniente a la hora de cómo se ubican nuestros activos financieros en el mundo. Las calificadoras de riesgo también en sus metodologías cada vez van incluyendo más los factores ESG. Hace pocos días Moody's realizaba un cambio, pero en general son todas las calificadoras que cada vez están mirando más estas características en los países. Y yo diría que son estas características en lo ambiental, en lo social y en la gobernanza, conjuntamente con la disciplina fiscal que tiene el país, lo que hoy hace que Uruguay tenga el menor spread soberano de América Latina. Sin duda que está jugando un papel sumamente importante junto a la disciplina fiscal. Esto que observamos en los mercados financieros también tiene un correlato muy similar en los mercados de bienes y servicios, en los mercados de exportación. ¿Por qué? Porque los países, lo que antes podía constituir un problema, como dije, lo financiero, la escala del país o la distancia del país a otros mercados, ahora quien va a demandar a comprar los productos, además va a tener en cuenta estos elementos, con lo cual la responsabilidad ambiental y los atributos ambientales certificados, que por eso es tan importante avanzar en ese sentido, es lo que nos va a distinguir y hacer que ya podamos competir de otra manera dentro de las cadenas de valor a nivel mundial y que no sea un obstáculo la cantidad de bienes que producimos o la distancia a que nos encontramos de otros mercados. Por lo tanto, el país tiene una oportunidad única con su ubicación en términos ambientales, particularmente ambientales, de posicionarse muy bien y diferenciarse del resto de los mercados. El capital natural pasa a jugar un papel fundamental a la hora de vender nuestros productos y es en ese sentido que tanto el sector agrícola como el mantenimiento de los bosques nativos, como el sector energético, todos están trabajando en el mismo sentido para promover una mayor competitividad de nuestras exportaciones. Entonces, el concepto de competitividad ya es mucho más abarcativo. Siempre discutimos en estas instancias que no es solamente el dólar, que la competitividad es mucho más que ello. Bueno, agregamos ahora el factor ESG también para la competitividad. Como país y como empresas, tenemos que estar lo mejor preparados posibles para competir y para aprovechar esta oportunidad que tiene el país, de manera de poder acceder a los mejores mercados, con los mejores precios y al mejor financiamiento de vuelta como empresas y también como país. De alguna manera, lo que estamos visualizando es que la política ambiental y la política comercial está cada vez más entrelazada y tenemos ejemplos como el europeo, en donde ya se está pensando que las tasas a la importación de productos esté relacionado con la emisión de carbono que ese producto haya generado para su producción, o que en la importación de un producto se tenga en cuenta con medidas arancelarias si ese producto ha causado o no deforestación. ¿Cómo unimos esta situación con lo que está viviendo el país, con el crecimiento que estamos atravesando? Bueno, para nosotros es fundamental que la recuperación económica que está atravesando el país sea inclusiva y sea sostenible. Es decir, que el crecimiento de la mano de generación de empleo se dé conjuntamente con inversiones que tengan un impacto positivo en términos de medio ambiente, en términos de preservación y protección del ambiente, en términos de lo que los economistas llamamos la generación de este bien público global. Y esta prioridad de mantener este bien público global, porque es algo
que todos disfrutamos, significa mayor bienestar para todos, ya lo pusimos desde el inicio de este gobierno, lo pusimos en demostración cuando incluimos en la Ley de Presupuesto Nacional, en el artículo 533, el concepto que la política económica y las finanzas públicas iban a internalizar la política ambiental. Específicamente se dijo que la política económica iba a contemplar los objetivos nacionales de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y de adaptación del cambio climático. Y a esta declaración, a este artículo declarativo, le siguieron una cantidad de medidas concretas, tanto en el plano internacional como en el plano nacional. En el plano internacional es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay es parte de la coalición no de gobierno, de la coalición por la acción climática a nivel internacional, que es un ámbito en donde se discute y se diseña la política económica desde lo ambiental. También el Ministerio de Economía y Finanzas es parte muy activa de un diálogo regional para promover la acción coordinada en materia de agenda climática. El año pasado, junto al ministro Peña, estuvimos participando en la reunión de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, donde se juntaron muchas delegaciones y donde por primera vez el aspecto financiero, o sea, fue una cumbre no solamente de ministros de Ambiente, sino también se juntó en esta cumbre por primera vez el tema económico, porque importa que estén los recursos y sobre todo importa que estén los incentivos económicos apropiados. Y finalmente, también Uruguay, en la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario, ahí estamos poniendo en la agenda la discusión de unir el comportamiento ambiental con la tasa de interés que paga un país en su financiamiento y con la tasa arancelaria que paga un país por vender sus productos. De vuelta, estos dos mercados, el financiero y el mercado de exportación de bienes, entendemos que es importante alinear el comportamiento del país con el comportamiento ambiental. Si el país tiene, la propuesta de Uruguay es si el país tiene una mejor conducta ambiental, que eso se premie en una menor tasa de interés que se paga al tomar crédito, y si el país tiene una mejor conducta ambiental, que por lo tanto el país pague menos aranceles a la hora de vender sus productos. Recordemos que hoy el mecanismo que hay de preferencias arancelarias, el sistema generalizado de preferencias, está atado al producto de un país, con lo cual al país que le va mejor de alguna manera es penalizado porque pierde ese sistema de preferencias. Esta misma lógica que estamos planteando a nivel internacional la está planteando Uruguay en su gestión de deuda, en su financiamiento. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, con la Cancillería, en el diseño de un bono cuya tasa de interés, cuyo cupón esté relacionado con el comportamiento ambiental, de vuelta buscando alinear los objetivos. Eso es lo que tiene que ver en el plano internacional. En el plano local también hemos llevado adelante, conjuntamente con otros ministerios, distintas medidas para dar incentivos tributarios de manera de avanzar hacia una economía ambientalmente más sana. Es fundamental dar los incentivos, los subsidios, las exoneraciones necesarias para ir avanzando en este camino. Ejemplo concreto, el impuesto a la emisión de dióxido de carbono en las gasolinas. Lo que hicimos con este artículo, con esta ley, es parte del IMESI a las gasolinas que ya tributábamos, pasó a estar asociado a la emisión de carbono en la combustión, de manera que algo que se exige internacionalmente ya lo tenemos y lo valoremos en ese sentido. Esto va muy en la línea de lo que comentaba anteriormente, de los mecanismos de ajuste de carbono en frontera que se van a ir imponiendo con bastante velocidad en Europa, que se van a ir imponiendo. También hemos modificado la tasa de IMESI que se aplica a los vehículos eléctricos y a los vehículos eléctricos híbridos,
particularmente desde enero de este año, los vehículos eléctricos 0 kilómetros están exonerados del IMESI. Luego, en el sector agropecuario, hemos igualado el tratamiento tributario de los fertilizantes orgánicos y fertilizantes organominerales con los fertilizantes minerales, con la finalidad de fomentar más la utilización de este tipo de fertilizantes. Y miro al subsecretario de Ganadería. Y finalmente, en esta última rendición de cuentas que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, hemos incorporado incentivos tributarios que tienen que ver con la conservación del bosque nativo. Y tengo acá al subsecretario, no puedo dejar de mencionar un tema que el subsecretario en el que está muy involucrado, que es la promoción de inversiones, la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones. En ese sentido también hemos hecho varias modificaciones de manera de jerarquizar aquellos impactos que tienen que ver con impactos ambientales positivos. Somos optimistas que estos beneficios se van a ver en el largo plazo, que necesitamos avanzar en una economía en donde haya menos emisión de gases de efecto invernadero, que necesitamos tener una economía que sea más resiliente a los cambios climáticos, pero también somos conscientes que esa transición hacia esa economía más resiliente implica costos. Y esos costos tienen que ser muy estudiados y muy analizados, de manera que los caminos que se elijan para avanzar en esta economía más sostenible ambientalmente sean los caminos costo-efectivo. No es novedad con quienes interactuamos de que siempre vamos a buscar la mejor asignación de los recursos, que sea lo más costo efectivo posible cuando uno distribuye en un presupuesto. Pero en este tema, que es particularmente importante, no hay que dejar de vista este enfoque costo efectivo también para la aplicación de los recursos. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en un modelo macroeconómico, conjuntamente con los ministerios que mencioné anteriormente, donde vamos a medir el impacto económico de las nuevas definiciones que, y miro al ministro de Ambiente, se presenten alineados con el Acuerdo de París, que tiene que ver con las contribuciones nacionales determinadas que Uruguay estará presentando. Junto con el BID y Naciones Unidas estamos trabajando en este modelo macroeconómico. Y antes de terminar, quisiera mencionar un actor que es igualmente relevante en este trabajo de una economía ambientalmente sostenible. Esto es un trabajo que obviamente no involucra únicamente al gobierno, sino a todo el sector privado. Pero dentro del sector privado cabe un lugar especial al sector financiero. Para lograr las transformaciones que estamos impulsando, es necesario contar con los recursos para llevar adelante estos cambios, y es necesario que el sector financiero cambie e incluya en sus criterios los elementos que estamos mencionando. En ese sentido, estamos avanzando y se ha formado una mesa de diálogo que inicia esta semana a trabajar entre el Banco Central del Uruguay, ahí encontré al presidente del Banco Central, entre el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, el BID y el Sistema de Naciones Unidas. Creo que es, Diego, este jueves que empieza la primera mesa, es una mesa de diálogo de finanzas verdes con el objetivo de conseguir, de movilizar realmente los recursos para conseguir avanzar en este camino. Concluyo con lo que empecé. La concientización de los temas de sostenibilidad ambiental y social están llevándonos a un cambio en la manera de hacer negocios, a un cambio en las finanzas a nivel global. Y en este cambio de paradigma, Uruguay está muy bien posicionado en el cuidado que hace de lo ambiental, a lo que se suma el cuidado en los aspectos sociales y de gobernanza.
Como dije, el avanzar en este camino es un trabajo mancomunado del gobierno, del sector privado, del sector financiero, de la sociedad civil, de todos juntos para poder movilizar el capital privado y lograr estas metas de sustentabilidad. En ese sentido, el gobierno ha sido muy claro en su decisión de tener un crecimiento que sea sostenible ambientalmente. Y esa necesidad de tener un crecimiento sostenible ambientalmente no solo habla de la responsabilidad que tenemos como hacedores de política, responsabilidad por cuidar el ambiente, por cuidar a nuestros ciudadanos, responsabilidad en este bien público común, sino que también estamos convencidos que la única manera para poder seguir avanzando en términos de crecimiento y de mayor empleo y de mayor calidad es de lograr esa muy buena posición en términos ambientales, de ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Creemos que tenemos frente a nosotros una enorme oportunidad por la posición que actualmente tiene Uruguay, especialmente en los términos ambientales, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos como país y como sector privado. Muchas gracias.